Vamos a pasar a otra gran mujer, una gran charla. Créanme que seguramente se van a ir tan bien como en todas las que hemos tenido reflexionando y pensando. Es escribana y política uruguaya perteneciente al Partido Nacional. Comenzó su militancia con tan solo 17 años de edad y tras más de 30 años militando tuvo cargos como edila de Montevideo, representante a nivel nacional. Es activista por los derechos de la mujer y se fue una de las fundadoras de la Red de Mujeres Políticas y de la bancada bicameral femenina de la Asamblea General. Se desempeñó como presidenta del directorio del Partido Nacional y actualmente es la vicepresidenta de la República. Me atrevo a decir que tuvo, que tiene y que tendrá un gran desafío en el mundo de la política, por aquellos números que repasábamos al comienzo, de lo difícil que es para las mujeres estar en política. Pero ella demostró que con trabajo y constancia, conocimiento, inteligencia, seguramente empatía y mucha paciencia, se puede llegar. Es un enorme placer que se haya hecho un lugarcito en su agenda y nos acompañe. Pido un aplauso para la señora Beatriz Argimón. Bienvenido. Muy buenos días. Me moría de ganas por entrar cuando estaba hablando Emma, pero bueno, sé que uno distorsiona cuando llega tarde, pero primero agradecer la invitación y la idea que han tenido aquí de poder llevar adelante en esta fantástica sala un encuentro de mujeres que en distintas disciplinas son fantásticas. Y cuando dicen, y acá hay amigas mías que dicen que yo debería hacer de mi vida un stand-up. Y ahora que estoy llegando a esta vieron, yo ahora voy a empezar a hablar de la economía plateada. Pasé todas las instancias habidas y por haber, y ahora me llegó el momento de la economía plateada, que como a muchas de ustedes jóvenes les va a pasar, yo empecé siendo morocha y terminé siendo rubia. Pero los 8 de marzo, a mí me gusta que me saluden, porque yo soy feliz de haber nacido mujer. Me gusta que me manden flores, me gusta conmemorarlo, me gusta homenajear a las que abrieron espacios antes que yo, porque esto nunca fue sola. Siempre hay una cadena de mujeres que nos abrieron los espacios. Y me gusta saber que tengo la responsabilidad de abrir espacios en un mundo muy especial como es el mundo del poder político, abrir espacios a las generaciones que vienen, que por suerte van a enfrentar un mundo distinto con temas nuevos en la agenda. Pero muy brevemente les voy a contar mi historia y por qué decidí ser mujer política. Mi mamá decía que yo era una niña distinta porque me gustaba planchar. Y en realidad, cuando era chica, en cada planchazo, yo se ve que descargaba cosas. Pero para mi mamá, que odiaba planchar, esa fue la forma de identificarme como niña diferente. Cuando ya era diputada, entrevistaron en un programa de televisión a una maestra mía y decía, de chica se notaba que era una niña diferente. Bueno, en realidad, mi primer votación no fue en el sistema político. Mi primer votación la gané en la escuela pública número 8 de segundo grado, República de Haití, donde mis compañeros me votaron para ser abanderada por el pabellón nacional. Así que los que piensen que mi vida política empezó en las estructuras políticas, no. Pero en verdad mi decisión de militar fuertemente en política la tomé cuando mi padre, herrerista, lo destituye en la dictadura militar. Entonces ahí sentí que yo tenía que salir en los espacios que pudiera encontrar a luchar por lo que creía teníamos que hacer, que era el restablecimiento de la democracia, además ser líder
de mi partido, Wilson Ferreira Aldunate, estaba exiliado, había una cantidad de componentes. Y ahí empezó mi militancia. Cuando milité, en los primeros tiempos nunca sentí la discriminación. Hasta que empecé a competir. Ahí hasta la que un tiempo fue la más chica, la que iba a todos los actos, la que siempre estaba dispuesta a dar los panfletos, la que armaba los actos. La verdad, fue fantástico. Y no entendía por qué las señoras más veteranas, y un especial reconocimiento a Raquel Macedo Eye, para quien le debemos en una suplencia al Senado tener la ley de igualdad de trato en materia laboral entre mujeres y hombres, dijo, bueno, Beatriz, llegó el momento de que empieces a ver lo que significa ser mujer en política. Y yo, como le tenía tanto respeto intelectual, todavía no me había recibido, estaba preparando sucesiones, que para las que no saben es una materia muy larga, pero me fui a Las Piedras a hacer mi primer discurso. Bueno, hice el discurso, estaba Analía Piñeirúa, estaba Matilde Rodríguez, Silvia Ferreira, mujeres que yo quiero mucho. Después de los aplausos se me acerca una señora así chiquita, como yo, de pelo bien negro con un crecimiento así, con los dientes amarillos de tanto fumar, y me dice, hola, estuviste muy bien. Y yo pensaba cuando Analía y tú hablaran, ojalá que estas muchachas entiendan que les van a decir que son malas madres, les van a inventar novios, les van a decir que no calzan, las van a dejar de lado cada vez que organicen determinadas reuniones de decisión, entiendan que van por el buen camino y no abandonen. Yo dije, todavía que me vine de Montevideo a Las Piedras, tengo todavía un fajo así de cosas para estudiar. Tengo a esta señora que no sé de dónde salió, me voy a decir, era como una bruja de los cuentos. Con el tiempo, esta fantástica socióloga que se llamó Nea además tenía una particularidad, aparecía como de la nada y se iba, ¿no? Por suerte tuve la posibilidad de decirle mi recuerdo de aquel día y cómo la había interpretado con los años. Lo que también, en perspectiva histórica, yo empecé a militar a los 17, tengo 62, y lo digo porque además entran a Google y es lo primero que salta. Sí. En ese sentido, como cuando uno recibe esos consejos de mujeres experientes, siempre hay que tenerlos ahí y guardarlos. Y para mí fue todo un aprendizaje. ¿Por qué es importante un 8 de marzo? Cada 8 de marzo te dicen, pero no es todos los días, pero es necesario. Bueno, mientras la explotación sexual sea uno de los fenómenos internacionales más fuertes, mientras en las guerras nuestros cuerpos sean precisamente un motín de guerra, mientras sigan muriendo mujeres porque son mujeres, mientras haya prostitución y explotación, mientras haya desequilibrios en materia salarial, mientras la pobreza tiene cara de mujer y de niño, es necesario un 8 de marzo. Así que a esta altura que nos digan, porque hay un 8 de marzo, nos parece como mucho. Y uno dice, bueno, pero son agendas internacionales, pero también son nacionales. Porque también aquí se mueren mujeres, también aquí las mujeres tenemos obstáculos, también aquí las mujeres tenemos diferencias salariales, también formamos parte del núcleo duro de la pobreza y por lo tanto, en uno de los continentes más desigual del mundo, es obvio que tengamos un 8 de marzo, porque la comunidad se detiene a pensar y estas cosas se saben.
No quiero aburrirlas porque ustedes hoy van a tener y han tenido mujeres de las más diversas áreas que tienen además en esas áreas nada más ni nada menos que el haber sido distinguidas porque tienen naturalmente en su esencia de mujer una forma de comunicar especial, una forma además de ser solidarias, porque entienden que lo que ellas hacen tiene que ver con seguir trasladando una cantidad de cosas que la experiencia nos da y que es bueno trasladarla a las nuevas generaciones. Pero ¿por qué ser mujer política? A mí me gusta diferenciar, no es lo mismo ser mujer en política, toda la vida hubieron mujeres en política, que ser mujer política. Las mujeres políticas somos las que decidimos tomar en nuestra vida el tema de ser servidor público y por lo tanto asumimos eso como una carrera, una construcción permanente de nuestra vida, es una opción de vida. Y yo voy un paso más allá, que reconozco que no todos comparten. Para mí no es lo mismo una mujer política con mirada de género que la que no lo tiene. Y en ese sentido, yo me asumí como mujer que en su quehacer, por ser tan pocas, tenía que contribuir a destacar la importancia que las mujeres teníamos en la construcción de las políticas públicas. Ni mejores ni peores, distintas. Si estábamos juntas construyendo la vida en todos los órdenes, ¿por qué no estar donde precisamente se definen las políticas del país en el que vivo y el país que mis hijos, nietos viven? ¿Por qué yo no ser partícipe si quiero estar? Y aquí Emma se va a reír porque lo hablé mucho con el padre y con la madre de ella. Entonces viene toda esa historia del feminismo y todo lo demás. Cuando yo empecé a militar, hice cuestión de ser femenina. Porque en algún momento de nuestra vida política, cuanto más te parecieras a los hombres, mejor. Eso para que vean que no es ahora. Ahora cada una hace lo que quiere, por suerte. Cuando yo empecé a militar, el tema que éramos lo mismo, hombres y mujeres, era un tema, obviamente, de la Constitución, nuestras normas, nuestra ratificación de convenciones internacionales, tiene que ver con eso, ¿verdad? Somos iguales, salvo las diferencias naturales. Pero de verdad no es así. Porque una cosa es lo que está en las leyes, pero otra cosa es lo que se da en la realidad. Y generalmente me atrevo a decir que la realidad va más adelante que las leyes. Pero a nosotras se nos dijo eso toda la vida, que somos iguales, pero además fuimos las primeras en votar, no solo en el continente, sino casi en el mundo. Creo que en el mundo fuimos las segundas. Nadie te cuenta que fue un plebiscito donde las dirigentes eran dos, que tenían que definir dónde Cerro Chato si era de un departamento o de otro. Para variar, las dirigentes eran de dos sectores distintos del Partido Nacional, por lo tanto se peleaban seguro. Y después que lograron llevar a cabo el plebiscito, se suspendió. Pero no importa, fuimos de las primeras en votar. Y eso en el mundo fue impresionante. Pero después, con razón, nos dijeron, bueno, ¿qué les pasa a las uruguayas? Qué impresionante. Las chilenas, me acuerdo que nos decía la legisladora chilena, pero oye, chicas, ¿cómo hicieron para ser las primeras en divorciarse por la sola voluntad de ustedes? Nosotros acá no podemos. Nada de considerar la situación del universo femenino. Es una historia de amor maravillosa, que además la cuento, porque como no tiene nada que ver con mi partido, me siento libre de contarla, que tiene que ver con un prohombre de nuestro país, que se había enamorado de la mujer de un primo que había desaparecido y le había dejado con 4 hijos. Entonces entraba nuestro presidente y su compañera no podía entrar en el Solís por la misma puerta. Entonces siempre miren que hay un legislador
que quiere quedar bien con el líder, ¿eh? Siempre. Entonces, dice, bueno, tenemos que solucionar esta situación porque no es justa. Entonces redactó la ley de divorcio. Dice, pero claro, generalmente como corresponde tiene que estar la voluntad de las dos partes. No eran en estos tiempos, el señor se había mandado a mudar a Europa, no había WhatsApp, no había nada por el estilo, por lo tanto nadie lo encontraba. Dice, bueno, que sea por la sola voluntad de la mujer. Y así esa historia de amor maravillosa entre José Valle y Ordóñez y Matilde le mostró al mundo lo que implicaba muchas veces el tener que subsanar situaciones que las mujeres y los varones, enamorados de su tiempo, estaban pasando. O sea que de la lucha de nosotras nada, ¿eh? El otro tiene que ver con el derecho al voto. Fuimos de las primeras de tener el derecho al voto. Y como todo, siempre hay una mirada muy realista desde el actor político. Dice, también puedo hablar porque tampoco era candidato de mi partido. Y además le voy a decir que mi partido en todas estas leyes votó en contra. Así que me siento con total libertad. Decía, si las mujeres votaran, fulano, no importa quién, va a ser presidente, porque tiene un gran poder de seducción en su oratoria, porque va a ser... Y ahí el derecho al voto. De la lucha de las mujeres, nada. Pero todo esto que se los cuento, porque nos matrizó. Porque dijo, nosotras fuimos de las primeras de votar, las primeras de administrar los bienes, las primeras de todo. Entonces, claro, tenemos todos los derechos, pero la realidad está marcando otras cosas. Y ahí viene, para hacerse las cortas, me salteo una cantidad de cosas, cuando la salida de la dictadura se constituye una comisión de la CONAPRO, que se llamó de la condición de la mujer, donde mujeres de todos los partidos hicieron un diagnóstico que tiene una impresionante vigencia al día de hoy y que mostraban a los partidos políticos la condición de las mujeres uruguayas. Fue la última de las comisiones de CONAPRO que funcionó. La primera manifestación pública post-dictadura fue de las mujeres. Y viene todo el otro proceso, ¿no? El proceso de la efervescencia, de la recuperación democrática, pero también viene el mejorar la calidad de democracia. Y uno de los aspectos que yo resaltaba en estos días es que ese país de estabilidad democrática impresionante, que es un orgullo para todos nosotros y que hay que cuidar. Ese país fantástico donde ciudadanos y ciudadanas tienen una altísima adhesión democrática. Ocupa en su parlamento el lugar número 100. Entonces, la Unión Interparlamentaria, motivo de estudio. ¿Cómo un país de estas características, con mujeres que egresan de la enseñanza terciaria con las mejores calificaciones, que aportan al Producto Bruto Interno de la manera que aportan, ¿cómo es posible que no estén en política? Entonces, estamos siendo motivo de estudio, pero además nos bajan las calificaciones internacionales por este punto. Aún así, hay quienes se ofenden, hombres y mujeres, cuando el presidente de la República el otro día en esta misma sala dijo que todavía hay decisiones que se toman tarde en la noche, en un boliche, tomando algo, y después sale la plancha. Eso existe. Y yo les digo la verdad, y acá saco un poco, así como les dije, mi partido no votó nada, ahora les digo, orgullosa de mi presidente, que le pegaron como a petete, especialmente algunas mujeres. Eso pasa, eso sigue pasando. Hay que transparentarlo, hay que mirarlo, y lejos de ofenderse, decir cómo mejoramos. ¿Por qué digo que debe haber más mujeres en política? En primer lugar, porque tiene que ver con la mirada del 52% de nuestra población. Formamos parte del 52% de la población y no estamos ni medianamente representadas.
Pero además, hay un hecho que para mí es por demás significativo. En el año 2000 coincidimos muchas de nosotras en el Parlamento Nacional, veníamos desde hacía mucho tiempo militando. El año marcado por el 2000, esa legislatura del 2000, un año que empieza un periodo muy duro, fueron los años, cuando se constituye la bancada bicameral femenina, los años de mayor producción legislativa de temas hacia las mujeres. La primera ley, la ley que otorga un día de licencia para trabajadoras públicas y privadas con sueldo para que vayan al ginecólogo y se hagan los análisis preventivos. Una ley que fue tomada como modelo y que después distintos países de América Latina la fueron replicando. La segunda ley, nada menor, el derecho que tenemos las mujeres de elegir con quién queremos estar acompañada en el parto. La tercera ley, la ley contra la violencia doméstica, la primera ley. Desde la apertura democrática a la fecha se trabajó muchísimo, había compañeros que presentaban leyes y sin embargo nunca se trataban. Llegaron las mujeres al Parlamento de todos los partidos, fue una agenda común negociada y se llevó. Después vinieron varias leyes, pero estoy señalando las más importantes. Bueno, por supuesto, la ley de derechos sexuales y reproductivos, se esté o no a favor de la despenalización del aborto, de hecho no estábamos todas de acuerdo, pero había una amplia situación que tenía que ver con nuestros derechos sexuales que no estaban contemplados, que nos pedían especialmente mujeres ginecólogas, que nos decían es necesario que las mujeres sientan que las distintas etapas de la vida, ¿tá?, tienen una cantidad de aspectos de prejuicio que debemos entre todas vencer, y ahí, trabajando, hicimos posible esa ley. Después viene la segunda ley, que es la Ley Integral contra la Violencia Doméstica, que es también una ley que habla de todo el espectro de la violencia que las mujeres pasamos en los distintos órdenes de la sociedad. La psicológica, la económica, la física, que es la más fácil de probar, el acoso. Y en ese sentido podría seguir nombrando no solo leyes, sino acciones en concreto que permiten visualizarnos, incluso descubrirnos a nosotras mismas, porque cuando se trata de un tema cultural, nosotras mismas cambiamos, nosotras mismas nos damos cuenta que hay cosas que habíamos naturalizado y que sin embargo la vida nos muestra que no es así. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo no soy, por ejemplo, de la generación de Manuela, ni de la de María, pero yo veía a un hombre con un niño y yo decía, ay, pobre. Y yo cargaba a mis hijas cuando trabajaba 8 horas y todavía no me había recibido, a María Belén en un cangurito de estos, y caminaba no sé cuántas cuadras para llegar, porque no tenía plata todos los días para andar en ómnibus. Y en ese sentido yo decía, ¿y yo por qué hago esto? Y porque, la verdad, lo mismo iba a las clases cuando íbamos con las maestras y veía a un padre solo y decía, pobre, ¿dónde estará la mujer? Yo. ¿No? Porque uno se descubre diciendo esas cosas. Porque esos son los cambios culturales. ¿No? Entonces, en esto de los 8 de marzo, a mí también me dijeron, tú no sos feminista porque no sos de izquierda. Los derechos de las mujeres no tienen partido político. Porque el ser mujer no dice ni de dónde nacemos, ni de qué color somos, ni qué religión profesamos, ni de qué partido político somos. Así que todas tenemos derecho precisamente a reivindicar este día de la forma que entendemos es una forma de plantearnos frente a este 8 de marzo. Yo lo celebro, como les decía, porque me encanta ser mujer, me encanta disfrutarlo. Ya no me queda tiempo para los estiletos porque me duele la columna, pero igualmente me gusta.
quiero terminar diciéndoles que yo soy una orgullosa militante por los derechos de las mujeres. Para muchas de mis compañeras, por una cuestión estratégica, y las entiendo, estos temas se mantienen más bien de bajo perfil, porque piensan que les puede quitar precisamente un avance en su carrera política. Y las entiendo. Y ahí es donde yo siento que tengo que asumir mayor protagonismo, porque a esta altura de mi vida me pueden decir cualquier cosa ya a esta altura que no me importa nada. Pero también entiendo a las más jóvenes que cuando quieren enfrentar una carrera política, dicen, yo después en las redes me dicen cualquier disparate, eso involucra a mis hijos porque no importa nada, ¿no? Te meten a tu pareja, te inventan cosas, tus hijos sufren. Y yo, ¿por qué voy a hacer esto? Y ahí voy con el cambio de agenda. El siglo XXI a las mujeres nos presenta otros desafíos, distintos a los que mi generación, que es la bisagra, tuvo que enfrentar. Todavía hay que hablar de violencia hacia las mujeres, todavía hay que hablar de explotación sexual, pero también hay que hablar de licencias para las mujeres que quieren enfrentar la maternidad y tienen que someterse a un tratamiento, con todo lo que eso implica, ¿eh? No solo ir y hacerse lo que el médico indica, sino también lo que significan nuestras cabecitas, en nuestras angustias, en nuestras tristezas. También hay que entender lo que significa la penalización de la maternidad de estos tiempos. Cuando las mujeres quieren ser mamás, lo hablan con su pareja o ellas solas quieren ser mamás, pero sienten que esto, de la forma que está planteado, implica un obstáculo en su vida laboral, un obstáculo en su crecimiento profesional, y obviamente esto impacta en su economía, esto impacta en su forma de crecer personal y profesionalmente. Eso también hay que pensarlo, especialmente en un país como el nuestro, donde cada vez nacen menos chiquitos. Y una cosa es que uno asuma la decisión de no ser madre. Otra cosa es que quien quiere ser madre no pueda, porque se enfrenta a una cantidad de situaciones que debemos considerar. Hoy por hoy, como me pasó hace un tiempo y me pareció fantástico, una chica de mi equipo me dijo, quiero congelar mis óvulos, porque siento que todavía no son mi momento. Voy a ir al médico, sé qué tengo que hacer. Yo dije, viene una nueva agenda. Y esto implica lo maravilloso de ser mujer, de poder entender que tras todos estos temas, que pueden ser muy menores para las grandes políticas de un país, son temas muy importantes para nosotras. Desde cómo plantearnos la maternidad hasta cómo vivir nuestro climaterio. Todo es distinto. Y por lo tanto, cierro diciéndoles, así como soy una orgullosa militante por los derechos de las mujeres, soy también una agradecida por poder disfrutar una agenda de cambios, de ver a jóvenes hoy mucho más libres, de verlas elegir sus profesiones, cualquiera que sea, y no haya un condicionamiento de la sociedad, no, esto no es para ti. Pero por sobre todas las cosas, me estimulan los desafíos. El otro día recibimos una encuesta de lo que la opinión pública piensa por qué tiene que haber más mujeres, que fue lo mejor que nos ha pasado en los últimos tiempos. Yo les decía hoy, generalmente la sociedad va antes en estas reivindicaciones que el propio sistema. La sociedad, en casi un 50%, quiere que haya más mujeres en el Parlamento. La sociedad cree que el sistema nos discrimina, lo tiene bien claro, y también cuando habla de por qué quiere que haya más mujeres, habla de la capacidad de trabajo, de la capacidad de entendimiento, habla de lo emocional y de lo racional,
que es la verdad es la primera vez que eso aparece, pero también habla que somos más trabajadoras y menos corruptas. Así que esto, que no lo digo yo, lo dice una encuesta de opinión pública financiada por ONU Mujeres, marca los tiempos de la sociedad uruguaya. Por eso yo llegué a todos los cargos sin cuota política y fui una de las personas que firmó la ley de cuotas y eso implicó que hubiera un mínimo avance. Y ahora estoy a favor de una ley paritaria, porque si no, esto hasta 100 años no va a haber más mujeres. Y termino diciéndoles esto que me parece. Este año es un año electoral. Fíjense cómo tratan los partidos, las listas, dónde están las mujeres, si son mujeres florero, si son mujeres que realmente van a acceder, porque es el mayor mensaje que le podemos dar en un año electoral a la democracia uruguaya. Muchas gracias.